Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Tío Astacio, director de gestión presidencial a nivel nacional y director de la Oficina de Enlace de la Comunidad Cristiana con el Poder Ejecutivo, una oficina que da seguimiento a las ejecutorias del gobierno desde el punto de vista de la comunidad cristiana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. El placer es nuestro, Laura, y gracias a Caminero, a Maldonado, gracias por esta oportunidad que nos dan de conectar con todo el pueblo dominicano que conecta con ustedes a esta hora cada día. En el caso de la dirección que tú diriges, valga la redundancia ahí, las obras que el presidente de la República promete o que inicia en diferentes provincias del país, tú le das seguimiento y cuáles se han completado de aquellas que han sido prometidas. Bueno, nosotros le damos seguimiento básicamente a toda la ejecución de lo que es el presupuesto nacional en algún sentido y la ejecución de las distintas operaciones de presidencia del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Bueno, nosotros estamos en todos los municipios, como no hay, por ejemplo, la pública, imagínate que tuviera un inspector en cada municipio, que tuviera un inspector en cada distrito municipal. La verdad es que el desplazamiento y la ejecución de eso se hace bastante costoso. Entonces, el mismo Estado, a través de la gestión presidencial, con distinto personal, nosotros vamos dando seguimiento en el municipio a la ejecución de esas obras y semanalmente vamos informando al presidente si hay algún nudo, cuáles están paradas, cuáles se están desarrollando, por dónde va el cumplimiento. No solo de eso, sino de muchísimas otras cosas. Por ejemplo, imagínate que Pasaporte en Dajabón se detenga. Bueno, solo podría ser informado de eso por dos fuentes hacia el presidente, por la fuente del incumbente o por la fuente de la prensa o del público en general. Denuncia, sí. Pero no siempre, y hay que admitirlo, el que le incumbe una situación tiene el mismo poder objetivo de informarle aún al presidente si algo anda mal o anda bien. Entonces ahí entra la gestión. Nosotros ¿Ustedes solo supervisan, dan seguimiento o ustedes también sirven de canal para hacerle saber al gobierno de necesidades en las comunidades? Siempre se desprenden necesidades que la gente te comunica y oímos lo que está pasando también en el latir del pueblo. De Sí, cualquier ustedes son comunidad. como los oidores del rey. Bueno, así nos define, así se nos define, oídos y ojos de todo lo que se ve a nivel nacional, tratar de ir. Es difícil porque es nuevo y estamos en formación de eso, pero realmente levantamos un informe bastante completo. ¿Y no se supone que es eso más o menos lo que se realiza en las gobernaciones? Bueno, las gobernaciones tienen un brazo ejecutor un poquito más acelerado y tienen capacidad presupuestaria para ello. Y cuando tú tienes brazo ejecutor y tienes que administrar, por ejemplo, el plan social de la presidencia, ellas tienen que colaborar con muchísimas otras cosas. Tu capacidad auditiva no es igual de objetiva. O sea, nosotros solo estamos para tratar de que se cumpla la palabra del presidente en todo el territorio nacional. ¿Y qué tan efectivo ha sido en una coyuntura tan particular como la que el mundo viviendo y obviamente República Dominicana después de la pandemia, todas las necesidades que hay planteadas sobre la mesa, sentido de prioridad, en fin? Bueno, ciertamente ha sido efectiva porque cuando tú te das cuenta, por ejemplo, para darte un caso, recuerdo que tuvimos una inundación en Montecristi días atrás, que no fue tan grande, pero afectó bastante. Entonces no es lo mismo una información inmediata en manos del presidente que una información retardada, porque el presidente puede dar órdenes muy rápido y solucionar problemas así de fácil, cuando tiene la información a mano y cuando esa información es validada por distintas fuentes. Entonces, eso ayuda a que decisiones que diríamos que del presidente la parte que yo más admiro es su capacidad para tomar decisiones oportunas y acertadas. Entonces le gusta validarlo con todo el mundo, le gusta ver lo que está pasando, pero estamos hablando de gente muy confiable que puede informar al presidente de algo que esté pasando en cualquier punto del país y le da una solución directa. Entonces no es lo mismo que el presidente diga al ministro de Obras Públicas, tengo una situación allá, y que se actúe inmediatamente a que eso llene
o sea, ¿Dónde un escalado. Y gestión presidencial, ¿dónde está ubicada? Estamos ¿Qué ubicados, tipo de presupuesto tienen ustedes y la cantidad de empleados para hacer algo a nivel nacional? Sí, bueno, la verdad, estamos ubicados frente al Palacio Nacional, en las oficinas gubernamentales, porque nuestra cantidad de empleados todavía es bastante pequeña, pero gracias a Dios nos hacemos valer. Hemos pedido recursos prestados a otras instituciones que lo tienen y que nos están ayudando en eso, como PROPED, como Desarrollo Barrial, como el caso de Desarrollo Provincial, que nos ayudan y se le entrena porque básicamente tiene que ver con un sistema. Estamos tratando de manejarnos no con papelería, sino a través de un centro de información y a través de formularios electrónicos que se llenan diariamente, y eso permite que la información fluya, y más que todo es una inversión tecnológica para administrar toda esa información. Gracias. ¿Cuántas personas se encuentran laborando en este sitio? Bueno, actualmente allá en la oficina tenemos unas 15 o 20 personas para manejar y para cubrir el territorio para completo. Analizar la información, pero en el territorio completo, como te dije, tenemos personal de PROPED que nos ayuda, tenemos personal de la gestión de la Dirección de Desarrollo Barrial que nos ayuda, tenemos personal de la Dirección de Desarrollo Provincial que nos ayuda, y todo ese personal nos colabora llenándonos. ¿Y cuál es el presupuesto? No tenemos presupuesto No. Actualmente. Somos igual que el Gabinete de la Familia, somos una oficina de gestión, básicamente de supervisión, pero no tenemos presupuesto. Posiblemente el año que viene Rijo nos ayude con un presupuesto. Sí, Rijo Perbot. Sí, pero el objetivo del presidente siempre, en lugar de ampliar el Estado, ha sido disminuir el Estado. Así Digo, que ¿cómo funciona? Porque veo que opera también como enlace con la Sí, comunidad cristiana. sí, enlace. Sí, y como viene de ese sector, ¿qué tan efectiva es esa, digamos, ese enlace para mantener a los cristianos vinculados con el gobierno, ¿no? Y al gobierno con los Ayudando y cristianos. comprendiendo. Sí, al gobierno con los cristianos. Bueno, la comunidad cristiana protestante se calcula que son unas 16.500 iglesias en todo el territorio nacional. 16.000 iglesias. Aproximadamente. Estamos hablando, de acuerdo a números de la Galo, por encima de un 24 a un 30% de la población nacional es cristiano protestante. Generan bastantes situaciones, o sea, que son muy particulares. Se hacen ayudas internacionales, se necesita la conexión. Hay iglesias que se le quieren quitar un espacio, hay iglesias que quieren un espacio que tampoco le corresponde. Muchas veces el gobierno usa las iglesias como un canal de comunicación también, de mediación de conflictos, de solución a problemas particulares de seres humanos que se refugian en la iglesia, para desarrollar campañas de pacificación a nivel nacional también. Entonces, es interesante la conexión que hemos hecho. También se ayudan a congregaciones a darle solución a problemas O sea particulares. que hay 2 millones de protestantes. Sí, eso tú lo puedes. Antes tú venías aquí aparecía un protestante, pero ya tú te encuentras en todos los pasillos con alguien que lo es, de todos los niveles. ¿Estas iglesias están involucradas en el proceso educativo del país? Bueno, no están involucradas 100%, diríamos como una línea gubernamental, aunque hay muchos programas que se incluyen. Por ejemplo, en el Consejo de Educación hay un miembro de las iglesias protestantes. Ahora mismo en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de la reforma policial, hay un miembro de la comunidad protestante. Y ya hay muchos miembros en muchísimos consejos y como veedores o como aporte para ver la visión. Pero yo quiero que tú sepas que la iglesia protestante tiene un sistema que se llama escuela dominical. La escuela dominical fue creada en Inglaterra por John Wesley precisamente para darle educación a los niños de aquella famosa revolución industrial. Tú recuerdas de ese proceso de industrialización donde los niños se quedaron sin educación, y entonces la iglesia asumía a esos niños y los educaba los domingos, porque se trabajaba incluso los domingos. Entonces, de ahí se adopta a nivel mundial lo que es el concepto de escuela dominical. Y todos los domingos, esos niños, por ejemplo, yo soy pastor actual de una iglesia, entonces cuando se termina una parte del servicio, se toman todos los niños y se llevan a un lugar, y ahí se les da clase. ¿Qué tipo de clase? Pero es una educación más religiosa. Bueno, es una educación en valores, no solo en religión. Y de ahí es que tú vas a ver que, por ejemplo, la tasa de embarazo
de niñas adolescentes en medio de la población protestante, te garantizo que es mucho más baja que la tasa de embarazo en la población común que está en el barrio. La niña que va a la iglesia los domingos y recibe una educación en valores, es menos propensa a quedar embarazada que una niña que está a expensa de la comunidad como tal, sobre todo niños que por alguna están en orfandad o están en condiciones de vulnerabilidad. La iglesia asume bastante ese error y apoya bastante. ¿Cuál es el apoyo concreto del gobierno a las iglesias evangélicas? Bueno, el apoyo del gobierno a las iglesias evangélicas consiste precisamente en un apoyo logístico. A veces se necesita un apoyo para la construcción de una congregación, como también pasa con la católica, porque no es solo con el gobierno puede apoyar. Yo quiero que tú sepas, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un aporte a la iglesia Asamblea de Dios, que es una iglesia, pero la Asamblea de Dios tiene aproximadamente 170 millones de pesos en un espacio donde tiene un campamento, donde tiene un centro de convenciones que cuesta casi 150 millones de pesos. Bueno, el gobierno hace un aporte porque eso también ayuda a... O sea que el gobierno entregó entregó 20 millones. 20 millones. Sí, Okay, sí. Pero es una contraparte de un 10%, de un 15%, a veces un 5%, a veces de un 1%. Si tú calculas la inversión que tiene, por ejemplo, el Concilio de las Asambleas de Dios, que es el concilio más grande que tiene el país, que tiene aproximadamente 2.500 iglesias. Cuando tú calculas la inversión de ese concilio en todo el sentido de la palabra, el aporte que hace el gobierno a esa institución es pírrico, es mínimo en relación al aporte que ellos sí hacen a la sociedad dominicana en función de todos los sentidos, de la paz, de la educación, de la formación de la gente, de la disminución de la drogadicción, de la disminución de la violencia. Entonces, es un negocio para cualquier estado invertir en la gente que se está formando, porque si todos los domingos, el simple hecho de una familia levantarse un domingo en la mañana, un papá tomar a sus hijos, la mamá tomar a sus hijos, irse juntos a una iglesia, es un acto que aporta a la paz de un país y a la educación de un país. Eso no lo hace la familia, muchas familias ricas no lo hacen, no tienen esa formación. Imagínate, excusa, de ese aspecto, incluso a raíz del asesinato del ministro Orlando Jorge Mera, pues lógicamente se ha traído de nuevo resaltado, de nuevo el tema de la violencia. Tiene una hija religiosa. Incluso el propio presidente hablaba, después de salir, de dar el pésame de la necesidad de hacer algo para esto. ¿Tienen las iglesias algunas ideas de lo que el gobierno, el Estado dominicano, la sociedad dominicana debe hacer en medio de este escenario en la que, bueno, el crimen de Orlando fue como lo que le puso la tapa al pomo, como dice, pero el país está lleno de actos de violencia cotidiana en todos los sentidos? Sí, como tú sabrás, estamos en el proceso de salida de una de las crisis, de las dos que nos han afectado en los últimos años, y es lógico y es normal que después de las crisis siempre los periodos de violencia aumentan. Por eso tú tienes que la ciudad de Nueva York, que pasaba de ser una de las ciudades más seguras, que retomaba el control de la seguridad, ahora es una ciudad que vuelve a estado de violencia, y tú tienes la violencia en todo el mundo creciendo, o sea, ha crecido, y no somos ajenos a eso. Estamos en un país que también está siendo salpicado por esos estados de violencia. La iglesia siempre ha sido un instrumento de paz en el mundo, porque si su doctrina, la única doctrina que yo conozca que le dice a un individuo, mira, si a ti te dan una bofetada en la derecha, dale a la izquierda, ese es el cristianismo. Lo único que te dice, si te roban algo, si te quitan una capa, dale la túnica, ese es el cristianismo. O sea, nosotros somos el ejemplo vivo de hombres violentos que llegan a nuestras congregaciones, y aunque no dejan de tener sus niveles de ira, porque eso no se cura de la noche a la mañana, sí hay un nivel de razonamiento ante un hecho X o Y, ante el incidente con un vecino, el incidente con un hermano, superior al promedio de la población. Entonces la iglesia de manera natural hace su parte. Nosotros te podemos decir, las iglesias hacen cientos de retiros solo con hombres. O sea, dime qué institución, dime qué organismo, dime qué club, dime quién agarra 200 hombres
comunes y corrientes, los mete por una semana, en un fin de semana, en un hotel o en un retiro espiritual, hablarle de que tienen que ser buenos esposos, de que tienen que ser buenos hijos, de que tienen que ser buenos ciudadanos. Y eso es todo lo que... Es decir, que la iglesia hace su contribución bastante y tiene la mayor disposición de seguir cooperando. O sea, no necesita nada con que no la ataquen, con que le reconozcan eso. Por ejemplo, cuando hay violencia, cuando hay estado como el que hemos visto en los últimos tiempos, todo el mundo va a la iglesia y dice, hagan una cadena de oración, hagan un servicio, únanse, oren por este país, necesitamos. Bueno, pero en otros momentos también esa misma iglesia es bastante bombardeada. Precisamente por situaciones que se presentan en todos los lugares. Cuando habla de bombardeo, ¿qué tipo de situaciones? Bueno, bombardeo por su posición ante ciertas doctrinas, su posición ante ciertas corrientes que hay. El tema sobre el aborto, el tema del aborto, cualquier tema de eso. No es un tema donde bombardean, es un tema donde las iglesias voluntariamente deciden participar del debate público y hacen sus propias presiones. Sí, no, el problema no es bombardeo, no, el debate siempre es bueno y la dialéctica es necesaria para el crecimiento de los pueblos. Eso no es el problema. El problema es tratar de denigrar el trabajo que quizás alguna institución hace, o tratar de obviarla o de subestimarla o de soslayar su apoyo en otras áreas. Es decir, podemos discutir, claro que no, tú estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Eso es una discusión dialéctica que tenemos que verla desde ese punto de vista. Pero de ahí a tú decir que la iglesia está atrasada, que la iglesia atrasa el pueblo, que la iglesia lo que hace es detener, que la iglesia no tiene que meterse en eso, también yo creo que es un poco mordaz. Astacio, un poco deliberado. ¿Han pensado ustedes en qué hacer en medio de esta circunstancia con el Código Penal? Porque el país parece estar desarmado o desactualizado para afrontar un nivel de violencia nuevo, incluso con pecados nuevos, que no tiene mecanismo de incluso de sancionarlos. Bueno, siempre creímos. Y tenemos más de 21 años. Siempre creímos y siempre dijimos y decimos, y digo yo, que el código debe ser aprobado. Y todo lo que detenga la discusión de ese código debe ser tratado aparte. O sea, tiene que aprobarse, nadie puede usarlo como un instrumento, como un acicate, como una palanca de manipulación. Si no me apruebas esto, no se aprueba, ¿me entiendes? El código debió ser aprobado ya, independientemente de... Bueno, y fue llevado dos veces. Esa posición que ha salido a relucir, sí, se quiere que se apruebe con lo que tiene. Bueno, pero no es que se quiere que se apruebe con lo que tiene. Es que si tú te fijas, fue aprobado en las dos cámaras. Lo que quiero decir es que si las iglesias están de acuerdo en que se discuta parte, lo lógico es que saque todo. Pero la iglesia quiere que lo que está se quede. Pero no es la iglesia, es que si el Congreso, por ejemplo, ha presentado el código en dos ocasiones, lo ha llevado, ha dicho, este es el código que concluimos. Entonces, es así como debe ser aprobado. Que las iglesias... Si hubiese sido aprobado con la penalización o con la despenalización, bueno, tuviera derecho cualquiera a decirnos esto. Pero la iglesia dice, bueno, pero es que fue aprobado y ya, y fue llevado a mano del presidente para la firma. O sea, firmémoslo, si tú quieres discutir el tema, discutámoslo, pero ya sí democráticamente fue aprobado. Ustedes dicen, bueno, las iglesias, que todo lo que sea una discusión se trate aparte, pero con el aborto aprobado. Y pues debiera entonces sería sacar el aborto del código junto con las causales y tratarlo en una ley especial. Mira, yo te diera la razón si no hubiese sido aprobado por el instrumento legal que tenemos, que es el Congreso, pero el Congreso lo aprobó así. Pero eso no está aprobado. ¿Me entiendes? No está aprobado. Perdón, la primera vez que el código se aprobó y se le llegó al presidente de turno, estaba listo. Pero perimió precisamente por esa discusión. Eso implica que el proyecto está ahí de nuevo como si no hubiera sido aprobado nunca y tiene que ser aprobado nuevamente. Pero perdóname, perimió precisamente por la mezquindad de algunos grupos de decir, bueno, no, sin esto no va, y de algunos presidentes decir, sin eso no va. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, nos tocó la dicha, pudiéramos decir, de que fue aprobado el código por las dos cámaras bajo estas circunstancias. Bueno, pues aprobémoslo, y si queremos discutir otra cosa, discutámoslo, pero se aprobó. Pero mi amor, se aprobó en la pasada legislación. Pero entonces, perimió. Es que no existe un código aprobado. Pero desde luego que no lo hay, pero entonces, lo hubo, y en base a esa prerrogativa nosotros estamos diciendo, bueno, apruébenlo así. Ahora, que se nos plantee cuáles son los puntos donde ustedes entenderían o donde se entiende que deben sacarse
pero eso es un asunto de la Cámara, no es nuestro. Astacio, siempre vamos a fijar nuestra posición. Muchas gracias, está ahí, Astacio. pero es un asunto de la Cámara. Yo estoy de acuerdo en que se apruebe como la Cámara lo decide. Ok, la Cámara lo decidió así, no hay ningún problema, pero la Cámara debe decidirlo de alguna manera y debemos seguir el curso de ese código como lo apruebe el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Señores, despedimos a Dio Astacio, director de la Oficina de Enlace de la Comunidad Cristiana con el Poder Ejecutivo. Vamos a una pausa y ya volvemos.